Bien, jóvenes, ¿ahora está mejor? Por favor, me pasen el reporte. Sí, que ahora se ve. Ya. Muy bien. Continuamos, jóvenes. Les decía que vamos a resolver este ejemplo de estática. Esta vez vamos a tomar una rueda, ¿no es cierto? El cual está apoyado inicialmente sobre este escalón. ¿Sí? Ahora, acá se adquiere, o más bien se aplica, digamos, una fuerza justamente en la parte central de esta ruedita. La cosa es elevar, ¿no? Es decir, jalándolo desde acá, imagínense mediante una cuerda, tal que esta rueda pueda subir por el escalón. ¿De acuerdo? Para ello tenemos como datos el radio de la ruedita, 60 centímetros. Tenemos conocido la masa de la rueda, 12 kilogramos. Y también esta altura, ¿no? De la ruedita, esta altura H, de 20 centímetros. Entonces acá la pregunta es, hallar la fuerza horizontal necesaria para que la rueda suba el escalón. O sea, ¿cómo calculamos esta fuerza? Esta fuerza nos pide que hallemos, ¿no? Necesaria para que esta rueda, les repito, suba por este escalón. Bueno, en primer lugar vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre, ¿no es cierto? Dibujamos la ruedita precisamente. ¿Y cuáles son las fuerzas que actúan? Como se puede notar, va a actuar precisamente una fuerza orientada en el sentido que nos indica un principio. Actuará el peso de la rueda. Como está apoyada en este punto, ¿no es cierto?, actuará una fuerza normal o de reacción. Pero también justamente acá en esta, en la punta, diremos acá de la grada o del escalón, actúa una reacción, llamaré N1. ¿No es cierto? Entonces estas son las fuerzas que actúan sobre esta rueda. Ahora bien, para plantear ecuaciones, en este caso, voy a tomar en cuenta la sumatoria de momentos, ¿no? La sumatoria de momentos, ¿no es cierto? Respecto del punto O. ¿Cuál es el punto O? El punto O vamos a considerar justamente donde está actuando la fuerza de reacción normal N1, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuáles son las fuerzas que hacen momento? Fíjense, las fuerzas que hacen momento va a ser precisamente la fuerza con la cual se le aplica en la parte media, pero también va a ser momento el peso, ¿no? El peso de la rueda, ¿no? Pero acá actúa una fuerza normal. Les repito, esta fuerza normal es la fuerza de acción, la cual surge por el apoyo que tiene en este punto precisamente la rueda. Pero como se lo quiere subir por este escalón, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál va a ser esta fuerza necesaria? Va a ser definida precisamente por una fuerza multiplicada por x1, por esta distancia, pero antes de aquello, esta normal n se va a hacer directamente 0. ¿Por qué se anula? Porque justamente al aplicar esta fuerza, ¿no es cierto?, este punto se va a ir, va a dejar de tener contacto, ¿verdad? Entonces ya no va a estar en este caso un apoyo, después de que esa normal se hace 0. ¿No es cierto? Entonces aplicando la sumatoria de momentos, en este caso igual a 0, respecto de este punto, les repito. ¿Y cuáles son las fuerzas que hacen momento? Aplicando la misma convención de signos de que fuerzas que traten de hacer girar en este sentido va a ser positiva, y las que traten de hacer girar en sentido contrario, en este caso la ruedita, va a ser negativa. En este caso esta fuerza es resolutiva, ¿no? Entonces, fuerza multiplicado por la distancia x1, ¿no? Esa distancia x1 es hasta el punto O, ¿no es cierto? Menos el peso, en este caso mg, el peso, multiplicado por la distancia x2. ¿Cuál es la x2? Esta distancia desde esta línea de referencia precisamente hasta el punto O. ¿De acuerdo? Bien, entonces tenemos que definir estas distancias x1 y x2. Esta distancia x1, como podemos notar, esa distancia desde donde está actuando la fuerza y el punto O, ¿no es cierto?, ¿va a ser igual a qué? Va a ser igual al radio menos esta altura h. Aquí está, radio menos altura h. ¿No es cierto? Representada ya en función de datos conocidos. Ahora, ¿qué pasa con la distancia x2? Esta distancia x2 también necesitamos conocer, ¿no es cierto? Esa distancia x2 va a resultar, fíjense, de analizar este triángulo rectángulo, ¿no? Analizamos el triángulo rectángulo. Esto nos podemos armar inicialmente esta ecuación, por Pitágoras ¿no? En este caso, radio al cuadrado va a ser igual a la x1 al cuadrado más el x2 al cuadrado, ¿no es cierto? Y si de esta relación despejamos x2,
vamos a tener raíz cuadrada de radio al cuadrado menos el x1 al cuadrado, ¿no? Ahora, como conocemos ya este x1, aquí está, entonces empezamos por su equivalente radio menos la altura h minúscula al cuadrado. Entonces, de esa forma basta representar la distancia x2. ¿De acuerdo? Bien, ahora de la ecuación 1, fíjense, como nos pide que hallemos esta fuerza, vamos a despejar esta fuerza precisamente, ¿no? Despejando esta fuerza, entonces va a ser igual, este término lo pasamos al otro lado con signo positivo, va a quedar como masa de gravedad x cuadrado, y este x1, ¿no es cierto?, va a pasar al otro lado a dividir, ¿verdad? Y tenemos dividido precisamente entre x1, ¿no es cierto? Ahora, como x2 y x1 ya son conocidos en función de datos, ¿no? En vez de este x2, reemplazamos por la raíz cuadrada de radio al cuadrado menos radio menos la altura h al cuadrado, acá está, ¿no es cierto? En vez de la x2, reemplazamos por su equivalente. Y también en este caso, en vez de la x1, reemplazamos por su equivalente, que está. x1 es igual a radio menos la altura h. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, ya tenemos la formulita, ¿no? Como está en función de datos conocidos, reemplazamos datos. Masa es 12 kilogramos, gravedad vamos a tomar 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y en la raíz cuadrada está en este caso la distancia del radio, 0,6 metros, 60 centímetros, llevando a metros, sabemos que es 0,6, ¿no es cierto? Menos acá también la diferencia de estas dos distancias, ¿no? Radio es 0,6 metros, menos la altura h, esta alturita, ¿no es cierto? Es 20 centímetros, pero llevando a metros es 0,2 metros al cuadrado. Está haciendo toda esta operación en la raíz cuadrada y sacando la raíz cuadrada, operamos con 9,8 por 12 y luego vamos a dividir entre esa diferencia, ¿no es cierto? Ustedes también pueden hacer esta operación y el resultado va a estar en newtons, porque acá tenemos kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, ¿verdad? Y eso es equivalente a newtons. A ver, hagan ustedes en esta operación, ¿cuánto les da? Hagan esta relación más antes en la raíz cuadrada, multipliquen por 9,8 y por 12 y luego dividan entre, bueno, 0,6 menos 0,2, 0,4, ¿verdad? Van a dividir entre 0,4. ¿Cuánto les da, por favor? Pueden ir haciendo esta operación. A ver, vayan realizando esa operación, por favor. Ingeniero, a mí me ha salido 131.48. Ya, 131, vamos a copiar lo que usted dice. 131.48. ¿Sí? Eso es lo que hace acá, ¿verdad? ¿Qué es los demás alumnos? ¿Da lo mismo? Ingeniero. ¿Sí? Sí. ¿Está correcto? Entonces, por lo tanto, la fuerza que va a ser necesario aplicar de esta manera en forma horizontal para subir este escalón, esta rueda, va a ser 131.48 newtons. La fuerza necesaria. ¿No es cierto? Entonces, de esa forma se resuelve también este otro problema de estática, donde ustedes notarán de que en este caso no se ha aplicado solamente momentos, ¿no? No era necesario aplicar sumatoria de fuerzas en X ni en el eje Y, no era necesario. En algunos problemas de estática se resuelven solamente también con momentos, no necesariamente aplicando las dos condiciones. ¿Estamos de acuerdo? Bien, a ver, veamos este otro ejemplo más para que esté bien claro los conceptos de estática. Indicamos ejemplo. ¿No es cierto? Entonces acá indico en la figura. Acá voy a plantear la siguiente figura, donde obviamente está en equilibrio, y de acuerdo a ello vamos a plantearnos ciertas preguntas, ¿no? A ver, sacar nuevamente, bueno, ya está el ejemplo. Entonces, directamente voy a
proceder a hacer el dibujo correspondiente. Vamos a asumir de que esta es una pared, ¿no es cierto? Ahora, de esta pared vamos a indicar de que se tiene una varilla, es una pared precisamente, de esta forma, ¿no? La cual está articulada, esta viga, normalmente asumimos que es una viga homogénea. Acá hay una articulación, ¿no? ¿No es cierto? De esta forma, ¿sí? Ahora, vamos a tomar en cuenta de que está apoyada, o sujetada más bien a esta pared mediante una cuerda, indicamos de esta forma, ¿no? Esta es una cuerda, por si acaso. ¿No es cierto? Bueno, aquí indicó, esta es una cuerda. ¿De acuerdo? Ahora, pero además, vamos a asumir de que acá se encuentra situado, indicaremos una persona, a una cierta distancia del punto de articulación. ¿No es cierto? A ver, para este problema, vamos a tomar en cuenta los siguientes datos. La longitud L de la viga va a ser conocida, ¿no? Esta distancia hasta donde está situada la persona, es decir, desde la pared hasta este punto, vamos a asumir, ¿no es cierto?, de que también es conocida, ¿no? Llamaremos X, ¿no es cierto? Otro dato que también se va a conocer en este caso es este ángulo alfa que hace la cuerda con respecto a la viga homogénea, ¿no es cierto? Y además vamos a conocer también los pesos de la viga y también de la persona, ¿no? Es decir, si acá vamos planteándonos algunos datos, bueno, entonces acá planteo datos, ¿no? Va a ser conocida, les decía, el peso de la viga, ¿no es cierto? El peso de la viga va a estar representada, por ejemplo, indicaremos con 40 kilogramos fuerza. Ustedes vamos a utilizar la unidad de kilogramos fuerza. También va a ser conocida el peso, indicamos, de la persona. El peso de la persona, por ejemplo, va a ser 70, llamaremos. 70 kilogramos fuerza. Otros datos, por ejemplo, el ángulo alfa. Vamos a asumir que este ángulo es 30 grados. L, la longitud de la viga, va a ser conocida, pero también la distancia X, donde está situada la persona con respecto a la pared, también va a ser conocida, ¿no es cierto? L, por ejemplo, si miremos que sea 5 metros, ¿no? Y esta distancia X, donde está, les repito, situada la persona, asumimos que sea 1 metro. ¿De acuerdo? Estos son los datos para este problema, ¿sí? ¿Qué se pide calcular? Fíjense. Decimos, antes la viga, aclaramos siempre, la viga, indicamos, es homogénea, ¿no? Al indicar que es homogénea, significa de que su peso va a actuar justamente en la parte central, ¿no? Ahora bien, la pregunta que nos planteamos es calcular las reacciones, diremos, calcular, indicaremos las reacciones, ¿no es cierto? Las reacciones, diremos, en el punto de articulación. En el punto, indicaremos, de articulación, ¿no? Es decir, en este punto. ¿Cuáles son las reacciones que actúan? En este punto de acá, ¿no? Al notar al tomar en cuenta esta articulación. Bien, haciendo la solución de este problema, ¿no es cierto? Nuevamente les repito, en todo problema de estática se empieza con el diagrama del cuerpo libre para identificar las fuerzas que están actuando, ¿no? En este caso, entonces, indicamos diagrama de cuerpo libre de la viga, digamos, ¿no? Porque sobre la viga van a actuar varias fuerzas. A ver, voy a dibujar la viga precisamente acá. Bueno, se presenta de esta forma,
¿no es cierto? Algo así más o menos. Bueno, esta es la viga homogénea. Espero que se note bien, ya. Ahora bien, ¿cuáles son las fuerzas que actúan? Tal como les indicaba, en primer lugar va a actuar su peso, directamente abajo, el peso de la viga, ¿no es cierto? Acá en el punto de articulación va a actuar dos reacciones, ¿no? Una es reacción en sentido y otra es reacción en sentido. Esta reacción llamaremos reacción R1, esta que sea la reacción R2. ¿De acuerdo? Bien, pero también va a actuar el peso de la persona, ¿no? El peso de la persona, bueno, vamos a colocar acá, justamente está 1 metro, dijimos. Acá va a actuar el peso de la persona. ¿Sí? ¿Qué otra cosa más? En este caso, la tensión, ¿verdad? Si esta es una cuerda, en esta cuerda obviamente se origina una tensión. ¿Sí? Entonces la tensión, dibujando una parte de esta cuerda, directamente va a estar orientada de esta manera. ¿De acuerdo? Esta es la tensión. Y el ángulo que hace es respecto al horizontal, ángulo fatal. ¿De acuerdo? Bien, notamos de que no hay más fuerzas actuando. Entonces podemos plantear ya ecuaciones, ¿verdad? Esta vez vamos a tomar en cuenta la sumatoria de fuerzas, tanto en los ejes, indicamos X y Y, ¿no es cierto? Basándonos siempre en nuestro diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? A ver, indicamos. Por la primera condición de equilibrio, sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0. ¿Sí? Nuevamente vamos a tomar la conveniencia de que fuerzas que estén orientadas en este sentido, en X y Y, las vamos a tomar con el signo positivo. Esto como una referencia, ¿no? ¿No es cierto? Para plantear nuestra ecuación. Ahora bien, fijémonos en nuestro diagrama de cuerpo libre, sumatoria de fuerzas en el eje X. En primer lugar está actuando una reacción R1. No hay otra fuerza que actúe en el mismo sentido, pero sí va a actuar esta tensión, ¿no? Descomponemos esta tensión en el eje X, notamos que va a apuntar en el sentido contrario, menos la tensión, multiplicado por el coseno, ¿verdad? Coseno del ángulo A. Nuevas fuerzas, igualamos inmediatamente a 0. ¿Sí? Esta va a ser nuestra primera ecuación. ¿No es cierto? Bien, la segunda ecuación, ¿cómo planteamos? La segunda ecuación también, basándonos en la sumatoria de fuerzas en el eje Y, esta vez igual a 0, ¿no es cierto? Tomando en cuenta esta referencia, notamos de que inicialmente, bueno, vamos a tomar en cuenta la reacción R2, luego la componente de la tensión en el eje Y, positivo también, ¿verdad? Más tensión multiplicado por el seno, esta vez, de alfa, hacia abajo, menos el peso de la persona, y también hacia abajo está actuando menos el peso de la viga, y esto es igual a 0. Llamaremos ecuación 2. ¿De acuerdo? Ahora bien, en base a estas ecuaciones 1 y 2, ¿no? Pero antes, fíjense, antes de estas reacciones vamos a también plantear una tercera ecuación basándonos en momentos, ¿no? Entonces acá decimos sumatoria de momentos respecto de un punto O. ¿A dónde tomamos en cuenta el punto O? Vamos a tomar justamente acá, donde están actuando las reacciones. ¿No es cierto? Entonces notamos de que aquí las fuerzas que vamos a realizar al momento, ¿cuáles son? En primer lugar, la componente de la tensión, ¿verdad? Esta componente de la tensión, ¿no es cierto? Esta componente, como se notarán, va a ser tensión multiplicado por el seno de alfa, ¿no es cierto? Y la otra componente actúa en este eje, ¿no? Por lo tanto, no va a ser momento, ¿no? Luego, hará momento el peso de la persona y el peso, en este caso, de la viga, ¿no es cierto? Entonces, armando esta ecuación, además, las distancias, fíjense, van a ser momentos el peso de la persona. El peso de la persona se hace momento la distancia, fíjense, hasta el punto O. En este caso ya sabemos que esa distancia es X. Esa distancia, ¿no? La misma.
Ahora, por otro lado, también va a ser momento el peso de la viga. Y la distancia en este caso del peso de la viga, acá voy a hacer para aclarar la figura, hasta el punto O, esta distancia, ¿no es cierto?, va a ser nada más que igual a L medios, ¿verdad? Si fuese la distancia es L y el peso actual medio va a ser L medios, ¿no? Y por otro lado, también va a ser momento tensión seno de alfa, la componente, ¿no? Entonces, la distancia directamente va a ser L, ¿no? Si está actuando acá, va a ser L directamente. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, nuevamente, tomando en cuenta esta conveniencia, sobre todo momentos, va a ser igual a cero, ¿no es cierto? Pero, tomando en cuenta, repito, esta conveniencia de signos, ¿no? Entonces, la ecuación que armamos es, en primer lugar, el peso de la persona, multiplicada por su distancia X, más el peso de la viga, acá está la viga, multiplicada por su distancia L medios hasta el punto O, ¿no es cierto? Y menos, como están apuntando en el sentido contrario, menos el tensión, multiplicado por el seno del ángulo alfa, y multiplicado por la distancia L, ¿verdad? Hasta este punto, distancia L. Menos fuerzas igualamos a 0 rápidamente. Esta va a ser nuestra ecuación, llamaremos 3. ¿Sí? Entonces, esta ecuación, fíjense, ya podemos despejar directamente la tensión, ¿no? Necesitamos esa tensión para las reacciones. Entonces, despejamos esta tensión, ¿no es cierto? Voy a despejar rápidamente. Esto va a ser igual a ¿qué? Al peso de la persona multiplicada por la distancia X más el peso de la viga multiplicada por L medios, ¿no es cierto? Y luego dividido entre L multiplicado por el seno del ángulo alfa. ¿Está bien despejada la tensión? A ver, iremos comprobando. Es como si este término lo paso al lado derecho, despejo la tensión y seno de alfa y longitud L paso al otro lado a dividir. Está correcto, ¿verdad? Bien, tensión. Peso de la persona nos indica que es 70 kilogramos fuerza multiplicada por la X, que es 1 metro, ¿no? Más el peso de la viga, 40 kilogramos fuerza, ¿no es cierto? Multiplicado en este caso por L medios, pero L ¿cuánto es? 5. La mitad, 2.5, ¿verdad? Multiplicado por 2.5 metros. Y dividido entre L, pero L sabemos que es 5 metros, multiplicado por el seno de el ángulo, dijimos, 30 grados. ¿No? Cuenta esta tensión, por favor, pueden calcular. El resultado va a estar en kilogramos fuerza. ¿No es cierto? ¿Cuánto de ese valor? Vayan calculando. Ingeniero, a mí me sale 74.89. Ya, 60 y cuánto? 74.89. A ver, otros compañeros. ¿Alguien más sacó? A ver, ¿qué valor le sale a otros dos compañeros? Yo saco 68, no sé si coinciden conmigo. A ver, vayan revisando, por favor. ¿De ese valor? Bien, entonces el valor obtenido de esta manera ya nos va a permitir calcular las reacciones, ¿no? Por ejemplo, decimos de la ecuación 1, ¿no es cierto?, de esta ecuación, rápidamente despejamos R1, reacción 1, y eso va a ser igual a tensión multiplicada por el coseno del ángulo alfa. Porque decide que si R1 ya lo conocemos, 68 kilogramos fuerza, vamos a multiplicar en este caso por el coseno de 30 grados, ¿sí? ¿Cuánto es ese valor, por favor? ¿Pueden operar?
yo obtengo 58.88 kilogramos fuerza. ¿Sí? También podemos hallar ya las de acción 2, por ejemplo, de la ecuación 2 decimos, ¿no? De esta ecuación. Entonces, R2 de espejo y R2 va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al peso de la persona más el peso de la viga, ¿no es cierto? Menos la tensión multiplicado por el seno de alfa. Entonces, como está en función de datos conocidos, peso de la persona, hemos indicado que es 70, ¿verdad? 70 kilogramos fuerza, más el peso de la viga, dijimos 40 kilogramos fuerza, menos la tensión. Pero tensión hemos obtenido 68 kilogramos fuerza, ¿no es cierto? Y vamos a multiplicar por el seno de 30 grados, dijimos, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Sí? De esta manera calculamos la reacción 2. ¿De acuerdo? Y esta reacción sale 76. ¿Qué dicen ustedes? Kilogramos fuerza, ¿verdad? Por lo tanto, esas serían las reacciones. R1 y, en este caso, R2. Bien, de esta manera, entonces, hemos aclarado el concepto de estática con nuestros ejemplos, ¿no es cierto? Pero lo importante en este caso es el procedimiento, ¿no? A veces puede existir algún error en el reemplazo de datos. Lo importante es llegar a esta formulita, ¿no? Es llegar a esa fórmula y luego ya es reemplazar datos, ¿no? Así. Hasta acá casi un 80% del problema ya está resuelto. ¿De acuerdo? Bien, bueno, entonces de esa manera también aclaramos, les repito, los conceptos de estática, con lo cual habríamos concluido, ¿no es cierto?, con los temas que van a ser parte del segundo parcial, ¿ya? Y también ustedes vayan resolviendo problemas de la práctica, ¿no es cierto? Y esta práctica tiene que presentar hasta el día del examen ya indicado, con los problemas pares resueltos. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien, jóvenes, les agradezco por su atención. Muchas gracias.